El portón de hierro se abrió lentamente cuando Daniela cruzó la entrada de la inmensa propiedad García. El sol de la tarde se reflejaba en las ventanas de la mansión, creando un brillo casi cegador que contrastaba con la sencillez de su maleta desgastada. Respiró hondo, tratando de disimular el nerviosismo que se expandía en su pecho. A cada paso sentía el peso del silencio, un silencio denso, cargado, como si algo dentro de aquella casa se hubiera detenido en el tiempo. El aire olía a limpieza forzada, a intentos de borrar lo que ya se había perdido, y aún así había algo invisible suspendido en el ambiente, como un luto que se negaba a marcharse. La ama de llaves la recibió con una mirada que mezclaba cansancio y desconfianza. ¿Eres tú la nueva cuidadora?, preguntó sin entusiasmo. Daniela asintió, observando cómo la mujer se acomodaba el delantal con un gesto tenso. «Sube, su cuarto está al final del pasillo. Pero, prepárate». La advertencia quedó suspendida en el aire, como una premonición. Daniela subió las escaleras de madera y antes de llegar arriba, un olor fuerte y ácido comenzó a dominar el ambiente. Arrugó la nariz. No era solo suciedad, era abandono. La grandiosidad de la mansión denunciaba que aquel lugar pertenecía a un hombre muy rico, un millonario acostumbrado a tenerlo todo bajo control, excepto su propio corazón. Al empujar la puerta, el mundo pareció detenerse por un instante. En un rincón del cuarto, un niño de 2 años, Benjamín, se encogía, abrazando una toalla rosada como si fuera su único escudo. Su pequeño cuerpo estaba cubierto por una fina capa de suciedad, la piel irritada, el cabello endurecido y pegajoso. Daniela dio un paso al frente y el piso crujió bajo sus pies. Ese solo sonido bastó para que el niño reaccionara. Gritó, un grito agudo y desesperado, como si su presencia fuera una amenaza. Daniela se detuvo, sintiendo un nudo apretarle la garganta. La ama de llaves, aún en la puerta, murmuró en voz baja, «Lleva 14 días sin bañarse. Ninguna niñera ha podido quedarse. Él no deja». Daniela volvió la mirada hacia el pequeño, tratando de comprender qué se escondía detrás de aquella expresión asustada. Los ojos de Benjamín, grandes y llenos de lágrimas, parecían gritar algo que todavía no sabía decir con palabras. Daniela se agachó lentamente, buscando igualar su mirada. «Hola, pequeño», susurró con voz suave. «Me llamo Daniela». Pero el niño solo gimió, escondiendo el rostro en la toalla. El olor en la habitación era casi insoportable, y aún así, ella no se movió. Daniela observaba cada detalle, los juguetes apilados y rotos, las cortinas cerradas desde hacía tanto que el aire estaba viciado, y el retrato polvoriento de una mujer sonriente sobre la mesita de noche. Elisa García, la madre. La mirada dulce de la foto parecía observarlo todo desde allí, como un fantasma atrapado en un marco. Daniela comprendió sin necesidad de palabras que aquel cuarto guardaba más que suciedad, guardaba recuerdos que dolían. «Falleció hace poco más de 2 semanas», murmuró la ama de llaves con la voz quebrada. Desde entonces, el niño cambió por completo. El señor Ernesto, su padre, no sabe cómo lidiar con el dolor. Es un hombre muy poderoso, pero incapaz de mirar a su propio hijo sin recordar a su esposa. Prefiere delegar el cuidado, como si eso borrara el sufrimiento. Respiró hondo antes de continuar. Ya van 4 cuidadoras en menos de 10 días. Ninguna aguanta, ninguna logra quedarse más de 2. Daniela escuchó en silencio, sintiendo su corazón pesar. «Puede dejarme sola con él», dijo con firmeza. La mujer dudó, pero obedeció. Apenas la puerta se cerró, el silencio regresó cortante y pesado. Daniela se quedó allí, sin acercarse. Sabía que cualquier gesto apresurado haría que el niño se encogiera aún más. Poco a poco, se sentó en el suelo, apoyó la maleta a un lado y respiró el mismo aire denso. Había algo casi sagrado en ese instante, como si estuviera presenciando la ruina y el inicio de algo nuevo al mismo tiempo.
Sus ojos se fijaron en el pequeño, y un pensamiento la atravesó. Nadie debería tener miedo de un toque. Entonces, sin decir nada, entendió que el dolor de él venía de un lugar más profundo que el miedo. Durante los primeros días, la rutina de Daniela dentro de la mansión García estuvo marcada por gritos, llantos y pequeños desastres que resonaban por los lujosos pasillos. El millonario rara vez aparecía, y los empleados caminaban con pasos cuidadosos, evitando cualquier ruido que pudiera irritar al niño. Benjamín, por su parte, parecía un pequeño huracán contenido en cuerpo de niño. Cada vez que Daniela intentaba acercarse con una toalla limpia o un plato de comida, él reaccionaba como si fuera una ofensa. ¡No!, gritaba, pateando el aire, lanzando objetos al suelo con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. Cada movimiento suyo era una barricada emocional contra el mundo. Una mañana, Daniela intentó cambiarle la ropa. Bastó levantarle la camiseta para que el niño comenzara a forcejear, empujándola con los puños cerrados. «Vete, vete de aquí», gritó con la voz ronca de tanto llorar. El grito resonó en toda la casa, y los pájaros del jardín salieron volando, asustados. Daniela, con una calma casi sobrenatural, no reaccionó con enojo. Se sentó en el suelo, justo a su lado, y dijo simplemente: «No te voy a tocar, ¿está bien? Solo me quedaré aquí». El niño, sudado y jadeante, la miró con desconfianza, como si esperara un castigo, pero este nunca llegó. Daniela solo respiraba junto a él, en un compás silencioso que poco a poco fue calmando el ambiente. A veces, Benjamín escupía la comida al suelo, empujaba el plato con las manos o lanzaba el juguete que ella le ofrecía contra la pared. En otros momentos, gritaba hasta quedarse sin voz, llamando a su madre entre sollozos rotos. «¿Mamá va a volver?», balbuceaba antes de acurrucarse en el rincón, abrazando la toalla rosada. Daniela, con los ojos húmedos, murmuraba: «Ella te amaba mucho, mi amor, mucho». Pero sabía que el niño aún no entendía lo que era la ausencia, solo comprendía el vacío. Y era ese vacío el que gritaba en cada reacción desproporcionada, en cada berrinche, en cada patada que escondía el miedo a ser abandonado otra vez. Las horas pasaban lentas, y Daniela comenzó a notar un patrón. Benjamín no reaccionaba a las personas, reaccionaba al intento de control. Cada toque, cada orden, cada acercamiento forzado lo hacía revivir algo. «No es berrinche, es añoranza», pensó mientras observaba al niño, exhausto, quedarse dormido en el rincón, aferrado al tejido sucio de la toalla como si fuera el regazo de su madre. Era una escena capaz de quebrar cualquier dureza. Daniela suspiró y murmuró para sí: «Solo necesita a alguien que no se vaya». Al tercer día, la ama de llaves apareció en la puerta, angustiada. Tiró el plato de vidrio, casi rompe la ventana. «Le dije que ese niño es imposible». Daniela la interrumpió con serenidad. «No diga eso, no es imposible, solo está intentando sobrevivir al dolor». La mujer hizo un gesto impaciente y se retiró, pero Daniela permaneció sentada en el suelo, observando al niño, que ahora trazaba líneas en la alfombra con un lápiz roto. «Está intentando hablarle al mundo de alguna forma», pensó, y decidió que lo mejor era escucharlo sin interrumpirlo. En los días siguientes, Daniela adoptó una nueva táctica: el silencio. Se sentaba junto a él, a veces durante horas, solo observando. Sin juguetes, sin órdenes, sin movimientos bruscos, solo presencia. A veces él la ponía a prueba. Empujaba los juguetes contra sus piernas, le gritaba al oído, tiraba el agua al suelo. Ella, paciente, solo decía: «Está bien, Benjamín, yo sigo aquí». Poco a poco, su mirada comenzó a cambiar. El enojo dio paso a la curiosidad. Era como si, por primera vez, el niño empezara a creer que quizá aquella mujer no sería otra más que se marcharía. Aquella mañana, el sol se filtraba tímido por las rendijas de las cortinas,
iluminando la habitación donde Daniela estaba sentada en el suelo frente al pequeño Benjamín. Hacía días que solo lo observaba, y ahora algo en su mirada parecía menos furioso, más cansado. Daniela respiró hondo. Sabía que cualquier movimiento brusco volvería a alejarlo. Entonces, en silencio, fue al baño. Abrió la llave del agua y dejó que la bañera se llenara con espuma perfumada. Lo hizo sin decir palabra, como si montara una escena para un espectador que fingía no interesarse. Pero ella sabía. Él estaba escuchando. El sonido del agua burbujeante llamó la atención del niño. Desde la habitación la observaba con curiosidad y desconfianza, con la toalla rosada aún apretada entre las manos. Daniela, fingiendo no notarlo, metió la mano en la espuma y empezó a jugar con ella, formando pequeñas montañas blancas. «Mira, parece nieve», murmuró para sí, como quien habla sola. Una burbuja estalló cerca de su rostro, y ella rió suavemente, con naturalidad. La risa fue ligera sin forzar la cercanía. Benjamín frunció el ceño, intrigado. Por primera vez no hubo gritos ni resistencia, solo observación silenciosa. Al día siguiente repitió el ritual. Llenó la bañera, sopló la espuma y tarareó una canción infantil. Esa vez el niño dio 2 pasos hacia la puerta, con el cuerpo tenso, listo para huir ante el menor gesto. Daniela, notando el avance, dijo con voz suave: «¿Ves, Benjamín? Las burbujas suben y desaparecen como los miedos cuando los miramos de frente». Él no respondió, pero se quedó allí. 1 minuto, luego 2. En el tercero, corrió de nuevo al rincón, y ella sonrió. «Está bien, pequeño. Mañana lo intentamos otra vez». El tercer día, Benjamín ya no se escondió. Se quedó de pie en la puerta, observando cómo Daniela soplaba la espuma como si hiciera magia. «¿Quieres ver una estrella?», preguntó ella, moldeando la espuma con las manos. El niño frunció la nariz y respondió con tono caprichoso: «Eso no es una estrella». Daniela rió sin ofenderse. «Tal vez no lo sea, pero puede parecerlo, si queremos que lo parezca». Él dudó, dio un paso al frente y con un toque tímido sumergió el dedo en la espuma. Daniela fingió sorpresa. «¡Hey! ¡Me robaste mi estrella!». Y por un instante breve, el niño soltó una risa rápida, corta, pero real. Al cuarto día, ocurrió lo impensable. Benjamín, aún solo en ropa interior, entró al baño por voluntad propia. Daniela fingió no notarlo, manteniendo la mirada en la bañera. «Creo que esta montaña de nubes está a punto de explotar de risa», dijo en tono juguetón. De repente, el niño metió las manos en la espuma, esparciéndola por el aire. Daniela sonrió y preguntó con delicadeza: «¿Puedo ayudarte a bañarte mientras jugamos?». Benjamín la miró, pensó un instante y asintió. Y así, entre risas y burbujas, ella comenzó a limpiarlo con cuidado, quitando la suciedad acumulada por días, mientras el pequeño reía sin miedo alguno. El agua salpicaba a ambos y la risa de Benjamín llenaba el baño con un sonido que nadie había escuchado en semanas. La risa verdadera de un niño. Una risa limpia, fuerte, llena de vida. Daniela lo observó conmovida, sintiendo su corazón acelerarse. La barrera que lo separaba del mundo finalmente se había roto. En ese instante, la puerta se abrió. Ernesto, el millonario, apareció en el umbral, inmóvil. Su traje impecable contrastaba con el caos de la escena, el piso mojado, la espuma por todas partes, y su hijo, el mismo que durante 2 semanas se había negado a hablar o dejarse tocar, ahora riendo en los brazos de la niñera. Los ojos de Ernesto se abrieron de par en par. Parecía incapaz de comprender lo que veía. Benjamín miró a su padre por un segundo y la risa se apagó, como si el recuerdo del dolor quisiera volver. Pero Daniela, rápida, sopló una burbuja hacia él. El niño volvió a reír, y el padre, sin darse cuenta, sonrió también. Aquella escena, el niño riendo, la mujer sonriendo y el hombre observando en silencio,
transformó el aire del baño en algo casi sagrado. El sonido de la risa resonó por los pasillos de la mansión García, rompiendo el luto, como si toda la casa respirara de nuevo. Daniela bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. Ernesto dio un paso al frente, confundido, tocando el marco de la puerta como si necesitara apoyarse. Eso es lo que ella hace. Ella cura, pensó, pero no lo dijo. En ese instante, sin saberlo, fue testigo del milagro invisible que empezaría a cambiarlo todo. La mañana siguiente se sentía diferente. La risa de Benjamín aún resonaba en la memoria de Daniela, como una chispa viva dentro de aquella mansión que durante tanto tiempo había respirado tristeza. Decidió organizar el antiguo despacho de Elisa, que permanecía cerrado desde el funeral. El ambiente olía a papel envejecido y a nostalgia. Pilas de libros se amontonaban sobre el escritorio, y las fotos familiares enmarcadas parecían observarla en silencio. Fue allí, entre los cuadernos y diarios de la fallecida, donde Daniela encontró un pequeño cuaderno azul, escondido entre 2 volúmenes de medicina. El nombre Elisa estaba escrito con una caligrafía delicada en la portada. Al abrirlo, las primeras líneas la hicieron estremecerse. Las páginas contenían cartas dirigidas a Ernesto, escritas antes de la muerte de Elisa. Cada palabra parecía atravesar el tiempo con una precisión dolorosa. Si algún día ya no estoy aquí, por favor, no huyas. No dejes que Ben crezca solo. Él necesita tus brazos, tu voz. Te necesita completo. Daniela sostuvo el cuaderno con las manos temblorosas. Sintió un nudo en la garganta. En esas frases había amor, dolor y una especie de presentimiento. Eran las palabras de una mujer que sabía cuánto su marido se escondía tras el trabajo, la culpa y la dificultad de sentir. Ella sabía lo que iba a venir, pensó Daniela, con lágrimas silenciosas. Más tarde, cuando Ernesto pasó por el pasillo, impecable en su traje oscuro, Daniela lo llamó con respeto. «Señor García, encontré algo que usted necesita ver». Él vaciló, como si cualquier recuerdo de su esposa fuera un golpe directo. «No quiero hablar de Elisa», respondió con sequedad, pero el tono de ella, firme, compasivo, lo hizo detenerse. «No es para hablar, es para escuchar». Le entregó el cuaderno. Ernesto lo abrió despacio, con recelo. A medida que leía, su expresión fue cambiando. Los labios le temblaban, y sus manos se cerraron con fuerza sobre el papel. Cuando llegó a la última línea, su coraza se derrumbó. Se sentó, apoyando la cabeza en las manos. Daniela se quedó a su lado, en silencio, respetando el colapso de un hombre que durante tanto tiempo fingió ser de piedra. «Yo fallé con los dos», murmuró Ernesto con la voz quebrada. «Ella me pidió que me quedara y yo me escondí. ¿Y mi hijo?». Las palabras se le ahogaron en la garganta. Daniela le puso una mano en el hombro y dijo en voz baja: «Aún hay tiempo, señor Ernesto. Él sigue ahí, esperándolo». El millonario levantó la vista. Había culpa, pero también un destello de decisión. Por primera vez desde la muerte de su esposa, parecía dispuesto a actuar. Y lo que antes era solo una empleada, ahora se convertía en el puente entre un padre roto y un niño herido. Esa tarde, Ernesto apareció en el cuarto del hijo sin el traje, vestido solo con una camisa blanca. Daniela y Benjamín jugaban con bloques de construcción. El niño, al verlo, se quedó rígido. El silencio pesó por un instante. Ernesto se arrodilló junto a ellos, intentando sonreír. «¿Puedo ayudar a construir?», preguntó con voz temblorosa. Benjamín apartó la mirada, pero no huyó. Daniela observó en silencio, dejando que el momento siguiera su propio ritmo. Ernesto colocó una pieza, luego otra. El niño, desconfiado, empujó una de vuelta, y por primera vez el padre rió. «Eres exigente, ¿eh?». La risa fue tímida, pero sincera. Con el paso de los días, el hombre comenzó a repetir pequeños gestos que antes delegaba.
Se sentaba junto a su hijo durante las comidas, leía fragmentos de los libros que Daniela elegía, lo ayudaba a bañarse, siempre con la cuidadora cerca, guiando, alentando con paciencia. Cada toque, cada sonrisa, parecía reconstruir un puente que el tiempo había destruido. Y cada vez que Ernesto miraba al niño, recordaba las palabras de Elisa. No huyas. Él te necesita completo. Era como si la voz de ella aún lo guiara, llevándolo poco a poco fuera de su propia oscuridad. Los días que siguieron trajeron un cambio casi imperceptible, pero profundo, dentro de la mansión García. El aire, antes cargado de silencio, ahora era interrumpido por risas suaves y conversaciones vacilantes. Ernesto, el millonario siempre apresurado y distante, empezó a llegar tarde al trabajo a propósito, solo para acompañar el desayuno de su hijo. Benjamín, aún tímido, observaba cada gesto del padre como quien pone a prueba la realidad. Daniela, desde lejos, lo veía todo como quien contempla el florecimiento de una flor después de una larga sequía. Lo imposible empezaba a volverse cotidiano. Una mañana soleada marcó el primer baño entre padre e hijo. Daniela estaba cerca, apoyando discretamente. Ernesto, nervioso, sostenía la esponja con una delicadeza exagerada. ¿Así?, preguntó, intentando no mostrar el miedo a hacerlo mal. Benjamín lo miró desconfiado, pero no se apartó. «Puede frotar más fuerte, le gusta la espuma», susurró Daniela sonriendo. El niño rió cuando el padre, sin querer, se salpicó el rostro con agua. Ernesto también rió, una risa torpe, casi infantil. En ese instante, la distancia entre ambos se evaporó, como la niebla que se eleva de la bañera. Por la tarde, el jardín de la propiedad se convirtió en escenario de las primeras risas al aire libre. Ernesto empujaba un pequeño carrito de madera, mientras Benjamín reía a carcajadas pidiendo «¡Más rápido!». Daniela observaba desde la terraza, con los ojos llenos de lágrimas. El padre, que antes no sabía cómo tocar a su hijo, ahora se arrodillaba en el pasto, ensuciándose las manos sin preocuparse. Cuando el niño tropezó y cayó, Ernesto corrió, lo levantó en brazos y sopló la herida instintivamente. «Todo está bien, campeón. Papá está aquí». El pequeño lo miró sorprendido, y luego sonrió como si por fin creyera que era verdad. Los pasillos de la mansión comenzaron a reflejar la transformación. Donde antes solo se oían pasos apresurados y órdenes frías, ahora resonaban risas, música suave y el sonido de juguetes rodando sobre el mármol. Ernesto pasaba las noches leyendo cuentos infantiles, y aunque tartamudeaba en las partes más tontas, Benjamín reía y pedía, «¡Otra vez!». Daniela se había convertido en el corazón palpitante de la casa, el puente entre el pasado y el presente. El millonario, poco a poco, dejaba de ser solo un hombre en duelo para convertirse, por fin, en un padre. Una noche, mientras recogían los juguetes esparcidos por la sala, Ernesto se volvió hacia Daniela y dijo con sinceridad, «No sé cómo agradecerte. Creo que nunca habría podido lograrlo sin ti». Ella respondió con una sonrisa tranquila, «No tiene que agradecerme, señor Ernesto. Solo siga haciendo lo que ya está haciendo, estar presente». El silencio que siguió fue ligero, distinto a todos los anteriores. Era un silencio de paz, no de vacío. Y por primera vez, Daniela vio en los ojos de aquel hombre algo nuevo, un brillo de ternura genuina. Con el paso de los días, la mansión García parecía volver a respirar. El piano, cubierto de polvo por meses, fue limpiado, la sala de juguetes reabierta. El retrato de Elisa, antes cubierto con un paño, ahora permanecía expuesto, con flores frescas a su lado. Benjamín pasaba las mañanas jugando en el jardín y las noches durmiendo abrazado a su padre. Ernesto lo cubría con la manta, besaba su frente y se quedaba unos minutos solo observándolo dormir. En cada gesto había redención y en cada mirada el reflejo de un amor reconstruido. El otoño llegó silencioso a la mansión García,
trayendo consigo vientos fríos y mañanas cubiertas de niebla. El jardín, antes vibrante, ahora mostraba tonos dorados y hojas esparcidas por el suelo, un retrato melancólico de la nueva etapa que se aproximaba. Benjamín, que en los últimos días corría por el césped con su padre, empezó a mostrar un cansancio extraño. Daniela fue la primera en notarlo. «Hoy no está tan animado», comentó mientras el niño bostezaba en el regazo de Ernesto. «Es solo el cambio de clima», respondió él con una sonrisa distraída. Pero en el fondo, algo en el tono de Daniela lo hizo dudar. Había un presentimiento silencioso flotando entre ambos. Esa noche, la risa que solía resonar por los pasillos fue reemplazada por una tos seca, insistente, que provenía del cuarto del niño. Daniela fue la primera en entrar. La luz tenue del buró revelaba el pequeño cuerpo de Benjamín sudando, el rostro enrojecido, la mirada perdida entre el sueño y el malestar. «Mi amor, ¿qué sientes?», preguntó, tocándole la frente. Estaba ardiendo. Corrió hacia el pasillo. «Señor Ernesto». Su voz retumbó firme y urgente. En segundos, el padre apareció, descalzo, con la mirada confundida de quien no entiende lo que está ocurriendo. «¿Qué pasa?». «Está con fiebre alta, muy alta». Ernesto se acercó. Con la mano temblorosa tocó el rostro de su hijo. El calor era alarmante. «Benjamín, papá está aquí, todo va a estar bien», murmuró, tratando de contener el pánico que crecía en su pecho. El niño tosió con fuerza, el sonido cortando el aire como una navaja. Daniela preparó una toalla húmeda y comenzó a enfriar el pequeño cuerpo con cuidado. «Hay que llamar al médico, ahora», dijo, con tono firme. Ernesto corrió al teléfono, la voz temblando mientras pedía atención inmediata. Esos minutos hasta la llegada del pediatra parecieron horas. Con cada nueva tos, el corazón del hombre se encogía. «No puedo perderlo también», pensó, sintiendo cómo el miedo lo ahogaba. Cuando el médico finalmente llegó, examinó al niño rápidamente. «Debe ser hospitalizado», dijo sin rodeos. Ernesto palideció. «¿Hospitalizado? Pero, ¿es tan grave?». El doctor lo miró con seriedad. «Neumonía, señor García, y con un niño tan pequeño no podemos esperar». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Ernesto. La imagen de Elisa enferma en un hospital lo atravesó como una puñalada. «No, no otra vez», murmuró, mientras Daniela se apresuraba a empacar las cosas del niño. Ella le puso una mano en el hombro y con la calma de quien comprende el dolor dijo: «Ahora es momento de ser fuerte. Él lo necesita completo». El hospital era frío, con paredes blancas y el sonido constante de máquinas. Benjamín, tan lleno de vida hacía pocos días, ahora dormía conectado a un respirador suave, la piel pálida contrastando con la manta azul. Ernesto permaneció junto a él todo el tiempo. Ya no había traje, ni reloj caro, ni postura de hombre intocable. Solo un padre, despojado de orgullo, exhausto y vulnerable. Sostenía la mano de su hijo con fuerza, como si con ese gesto pudiera impedir que la enfermedad avanzara. «Vas a estar bien, mi pequeño, te lo prometo», susurró, mientras Daniela, sentada en un rincón, lo observaba en silencio. Por primera vez veía a un hombre completamente entregado al amor. Las horas se arrastraron y la noche cayó con un peso casi insoportable. Con cada pitido de la máquina, Ernesto levantaba la vista, el miedo grabado en su rostro. Comenzó a cantar suavemente una de las canciones que Daniela usaba para calmar al niño, la voz quebrándose entre sollozos. «Duerme, mi amor. Papá está aquí». Benjamín movió los dedos, como si reconociera la melodía, y eso bastó para hacer que el hombre se derrumbara. Lloró, sin vergüenza, sin esconderse, sin máscaras. Daniela se acercó, le limpió discretamente una lágrima y le dijo: «Así es como él necesita verte, humano, presente. Solo quiere sentir que su padre ya no va a huir». Afuera, la madrugada era helada.
pero dentro del cuarto había una escena profundamente humana. Ernesto, inclinado sobre la cama, mantenía su mano entrelazada con la de su hijo. Daniela, en la butaca, rezaba en silencio, pidiendo que aquel niño tuviera una nueva oportunidad. «Solo es un niño, Dios mío», murmuró casi sin voz. El reloj marcaba las 4 de la mañana cuando el pequeño tosió otra vez y el médico regresó para revisarlo. «La fiebre ha bajado un poco», dijo. El alivio fue inmediato, aunque frágil. Ernesto respiró hondo, besó la frente del niño y susurró: «Eres mi razón para seguir, Ben». En ese momento, el millonario comprendió todo lo que Elisa había intentado decirle en sus cartas. Entendió que el amor no es control ni ausencia disfrazada de fuerza, es permanencia. Y allí, entre el olor del hospital y la respiración frágil del niño, se convirtió en el hombre que siempre quiso ser, un verdadero padre. Daniela lo observaba, conmovida, sabiendo que el dolor de esa noche sería, paradójicamente, el nacimiento de un nuevo Ernesto, un padre que por fin estaba entero y dispuesto a luchar hasta el final por ese pequeño milagro. Los primeros rayos de sol atravesaron las persianas del cuarto del hospital, y Daniela fue la primera en notar el cambio en el aire. Había algo distinto, más ligero, casi imperceptible, pero real. El pequeño Benjamín dormía tranquilo, el pecho subiendo y bajando con un ritmo sereno, como si su cuerpo por fin hubiera encontrado paz. Ernesto seguía sentado junto a la cama, con la barba crecida y la mirada cansada pero llena de ternura. No había dormido en días, pero no le importaba. Mientras él respire, yo me quedo aquí, pensaba, con la mano sobre el cobertor, manteniendo el contacto con aquel niño que, sin saberlo, lo estaba salvando. La enfermera entró despacio, cambió el suero y anotó la mejoría en los signos vitales. «Está reaccionando bien», dijo con tono reconfortante. Ernesto levantó la vista y murmuró: «Gracias». Era una palabra sencilla, pero cargada de una gratitud que lo desbordaba. Daniela se acercó, sonrió y susurró: «¿Ve? Él es fuerte». Solo necesitaba sentir que su papá estaba aquí. El hombre la miró con emoción, los ojos llenos de lágrimas. «Pasé tanto tiempo huyendo, creyendo que era mejor esconder mi dolor, y terminé escondiendo también el amor». Daniela respondió con la serenidad de quien entiende: «El amor y el dolor siempre van juntos, señor Ernesto. Eso es lo que nos hace humanos». Aquella tarde, Benjamín abrió los ojos por primera vez desde la hospitalización. La luz le molestó un poco, pero pronto una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios al ver a su padre allí, tomándole la mano. «¿Papá?», susurró con voz débil. Ernesto se inclinó, el corazón acelerado. «Aquí estoy, mi amor. Papá está aquí». El niño parpadeó, intentando comprender si era real. «¿No te fuiste?», preguntó con un hilo de voz. Ernesto sonrió, con lágrimas cayendo por su rostro. «Nunca más». Daniela desvió la mirada discretamente para contener el llanto. Aquella simple frase marcaba el fin de un ciclo, el miedo al abandono por fin sanado. Las horas siguientes fueron de alivio y emoción. El médico confirmó: «La mejoría es impresionante. El cariño y la presencia del Señor han hecho toda la diferencia». Ernesto asintió, incapaz de responder. Miró a su hijo y murmuró: «Fue él quien me curó, doctor. Yo solo tenía que quedarme». Benjamín, aún débil, extendió la mano hacia él y con un gesto de ternura desarmante le tocó el rostro. «¿Lloraste, papá?», preguntó con inocencia. El padre sonrió entre lágrimas. «Sí, lloré, pero de alegría, mi pequeño». Daniela observaba de pie, con brillo en los ojos. Sabía que ese era el verdadero milagro. En los días que siguieron, la habitación del hospital, antes fría e impersonal, se transformó en un hogar temporal. Daniela decoró la cabecera con dibujos que el niño hacía, y Ernesto llevaba libros para leerle en voz alta, tropezando con las palabras y provocando risas en el pequeño.
Por las noches, dormía en una poltrona incómoda, siempre con la mano de Benjamín entre las suyas, como si ese contacto fuera el lazo que mantenía a ambos firmes. Cuando una enfermera le preguntó una noche si quería descansar en casa, Ernesto respondió con convicción: «Mi casa está donde está mi hijo». Una semana después, el niño ya sonreía de nuevo, con más fuerza, y el color volvía a sus mejillas. Cuando el médico anunció el alta, el alivio inundó a los tres. Ernesto lo abrazó con fuerza, agradeciendo una y otra vez, y luego se volvió hacia Daniela. «Fuiste mi valentía cuando ya no tenía ninguna», dijo con la voz quebrada. Ella respondió suavemente: «Fue él quien te mostró el camino, señor Ernesto. Yo solo encendí la luz». El hombre sonrió conmovido por esas palabras. Sabía que eran verdad. Era el niño, aquel pequeño de alma gigante, quien le había devuelto el sentido a su vida. La salida del hospital fue discreta, pero cargada de emoción. Benjamín, en brazos de su padre, miraba el cielo azul con un nuevo asombro, como si el mundo volviera a brillar. Ernesto lo sostenía con firmeza, caminando junto a Daniela. Ninguno habló, pero el silencio estaba lleno de significado. El dolor había enseñado más que el tiempo. El padre, el hijo y la cuidadora se habían convertido en una pequeña familia construida sobre las ruinas de la pérdida. Y aunque el camino aún guardaba desafíos, en ese momento la fe en los nuevos comienzos era más grande que el miedo al pasado. Cuando el coche salió del hospital y giró por la avenida bordeada de árboles, el niño apoyó la cabeza en el hombro de su padre y susurró: «Quiero ir a casa». Ernesto lo miró y respondió con voz emocionada: «Vamos, mi amor, y esta vez, nunca más sin ti». Desde el asiento trasero, Daniela sonrió, sosteniendo discretamente el cuaderno azul de Elisa, como quien guarda un secreto sagrado. El sol iluminaba el camino frente a ellos, y por primera vez, después de tanto dolor, la vida volvía a tener color y sentido. El regreso a la mansión fue silencioso, pero impregnado de una energía distinta, casi sagrada. La misma casa que antes parecía un mausoleo, ahora respiraba de nuevo. Daniela abrió las ventanas, dejando que la luz inundara las habitaciones, y el aroma de vida reemplazó al aire estancado. Ernesto cargaba a Benjamín en brazos, observando cada rincón como si lo viera por primera vez. «¿Ves, papá? La casa ya no está triste», dijo el niño sonriendo. Ernesto contuvo las lágrimas y respondió simplemente: «Es porque tú volviste, hijo mío». En los días siguientes, la transformación se hizo visible en cada detalle. El antiguo despacho de Elisa se convirtió en una sala de juegos colorida, donde las risas resonaban hasta el atardecer. En el jardín, Ernesto mandó plantar las flores favoritas de su esposa, cumpliendo una promesa silenciosa. Todos los días, mientras las regaba junto a Benjamín, contaba historias sobre la madre, ya no con dolor, sino con cariño. Daniela observaba desde lejos, con el corazón lleno. Sabía que aquel pequeño ritual era más que un homenaje, era un renacer. La rutina cambió por completo. Las comidas ahora se hacían en la mesa, con el niño jugando a poner las servilletas y el padre riendo de sus travesuras. El piano del salón, que había permanecido mudo durante meses, volvió a sonar. A veces, Daniela tocaba notas suaves mientras Ernesto mecía al niño en sus brazos, y el sonido llenaba el ambiente con algo que solo podía describirse como perdón. Era una familia reconstruyéndose, no por la ausencia del pasado, sino por la aceptación de él. Una noche, después de acostar a Benjamín, Ernesto entró a la cocina y encontró a Daniela limpiando la encimera. «Tú cambiaste todo aquí dentro», dijo con tono emocionado. Ella sonrió, secándose las manos en el delantal. «Yo no cambié nada, señor Ernesto. Fue él, fue su hijo quien trajo la vida de vuelta». Ernesto la miró con gratitud. «Y tú fuiste quien me enseñó a verlo». El intercambio de miradas que siguió decía más que las palabras.
Era el reconocimiento mutuo de dos almas que habían reconstruido lo imposible. Aquella noche, la casa García durmió en paz por primera vez en mucho tiempo. Las flores del jardín se mecían con la brisa, y desde la ventana del cuarto infantil, una luz tenue permanecía encendida, iluminando la pequeña silueta de Benjamín dormido. Antes de retirarse, Daniela se detuvo en la puerta, lo observó un instante y sonrió en silencio. Dentro de esa casa, entre risas, recuerdos y amor redescubierto, nacía algo más grande que el luto. Nacía una nueva familia, entera, viva y lista para comenzar de nuevo. La noche caía serena sobre la mansión García. Las ventanas reflejaban el brillo suave de las luces del jardín y una brisa ligera traía consigo el perfume de las flores recién plantadas. Después de acostar a Benjamín, Ernesto y Daniela caminaron hasta la terraza. El aire era fresco, y el silencio que los envolvía no era de tristeza, sino de paz. Se quedaron uno al lado del otro, contemplando el cielo estrellado, un cielo que parecía más hermoso que nunca. Ernesto rompió el silencio con una voz ronca, pero llena de sinceridad. Nunca imaginé que podría lograrlo, que él llegaría a aceptarme así. Daniela, con una mirada tranquila y llena de ternura, respondió: «No fuiste aceptado solo por él, Ernesto. Te aceptaste a ti mismo». Él respiró hondo, dejando que sus palabras calaran dentro de él como un bálsamo. «Nunca habría podido hacerlo sin ti», dijo, con los ojos húmedos. Daniela sonrió suavemente. «Solo necesitabas a alguien que te recordara cómo amar. Lo demás ya estaba dentro de ti». El viento jugaba con el cabello de ella y Ernesto la observó en silencio. En ese momento, ya no había patrón ni empleada. Solo dos personas unidas por el dolor, la valentía y la vida que habían decidido reconstruir juntas. Daniela desvió la mirada sonriendo con timidez. Dentro de la casa, el eco lejano de la risa de Benjamín resonó por el pasillo y ambos se miraron, con los ojos brillantes. «Él va a crecer sabiendo lo que es el amor», dijo Ernesto, mirando hacia el jardín florecido. Daniela asintió con voz baja y llena de certeza. «Y va a crecer sabiendo que el amor cura incluso lo que parece imposible». Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada más. Permanecieron allí, bajo el cielo tranquilo, respirando el mismo aire, sintiendo que por primera vez el hogar volvía a ser hogar. En ese instante simple y silencioso, ambos entendieron. El luto finalmente había dado paso a la esperanza. El niño dormía en paz. El padre se había encontrado a sí mismo y Daniela, la mujer que trajo de vuelta la vida, sabía que ese era el verdadero renacimiento. Ya no quedaban fantasmas, solo amor. Y el amor, al fin, era suficiente. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El hombre más poderoso de la ciudad escondía un corazón destrozado. Hacía años que su hija había desaparecido sin dejar rastro, pero todo cambió cuando una niña apareció frente a él con la misma voz, la misma mirada y la mitad de la foto que él guardaba. Lo que no imaginaba era que aquel encuentro abriría el camino hacia lo imposible y cambiaría para siempre su destino. Baltasar Moré era un hombre destrozado. El traje impecable y la mirada firme eran solo disfraces de un corazón en ruinas. Hace 8 años, su hija, Cintia, de apenas 5 años, desapareció durante un paseo en el parque. La niñera la había llevado a jugar y en un segundo de distracción, la niña simplemente se esfumó. La mujer juró ser inocente, pero fue arrestada, acusada de secuestro. Desde entonces, la vida de Baltasar perdió el color. Las mañanas se volvieron frías, los días automáticos. Ningún negocio, ningún éxito, nada llenó el vacío que dejó aquella niña.
Cada día cargaba con la mitad de una fotografía, un fragmento de un mundo que ya no existía. En esa foto rasgada, Cynthia aparece sonriendo en los brazos de su padre, con el cabello rizado y el rostro radiante. Llevaba una camiseta clara y lo abrazaba con fuerza, mientras Baltasar sonreía con un orgullo que no cabía en su pecho. Era el recuerdo más puro de un tiempo feliz, y la única prueba de que la alegría alguna vez habitó allí. A veces, antes de dormir, él contemplaba aquel pedazo de papel, esperando que la niña le devolviera una mirada. «¿Dónde estás, mi ángel?», susurraba. El otro pedazo, con su brazo extendido hacia ella, parecía perdido para siempre. Aquella tarde, Baltasar salía de otra reunión vacía, donde la ganancia no tenía sabor y las voces de los socios sonaban lejanas. El vidrio espejado de los edificios reflejaba a un hombre que ya no reconocía. 8 años, pensó, acomodando el saco. 8 años, y sigo atrapado allá. Caminaba por la plaza en silencio, el sonido de sus pasos resonando sobre el suelo húmedo. Entonces la vio. Una niña de pie frente a la fuente, con el cabello despeinado, el rostro sucio y los ojos... Los ojos eran como un golpe, un espejo que devolvía algo que él había intentado enterrar. La niña lo observaba en silencio, como si lo estuviera esperando. Cuando él pasó a su lado, escuchó una voz débil, temblorosa. «¿Papá?». Baltasar se detuvo. Todo su cuerpo se congeló. Se giró lentamente, con el corazón martillando en el pecho. «No, no puede ser». La niña se acercó con pasos cortos, sosteniendo algo en las manos. «Papá, soy yo», dijo, extendiendo un pedazo de papel doblado. Él lo tomó, dudando, y el aire se le escapó del pecho. Era la otra mitad de la foto, la que faltaba. Las 2 piezas encajaban a la perfección. El tiempo pareció gritar dentro de él. Baltasar vaciló con los ojos llenos de lágrimas. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó con la voz entrecortada. La niña lo miró, conteniendo el llanto. «Yo la guardé, papá. Dijiste que volverías por mí». Él dio un paso hacia adelante, casi sin aliento. «¿Qué dijiste?», murmuró. «Soy Cynthia», respondió ella con voz firme, como si cada sílaba le costara coraje. Baltasar sintió que el suelo desaparecía. El nombre resonó en su mente como un trueno. Aquello era imposible y, sin embargo, todo en ella gritaba verdad. Los rasgos, la mirada, incluso la forma en que fruncía la nariz. Era como ver un fantasma de carne y hueso. «¿Esto es algún tipo de broma cruel?», preguntó entre el desespero y la rabia. La niña dio un paso atrás, asustada. «Papá, soy yo, te lo juro». Él se llevó las manos a la cabeza, el corazón desbocado. «No, no puede ser ella. No después de todo». La voz de Cynthia, o de la niña que decía ser, temblaba. «Esperé todos los días. Dijiste que volverías, pero nunca lo hiciste». Baltasar sintió el peso de aquellas palabras aplastando sus hombros. «Dios mío, ¿qué me está pasando?», pensó. La fotografía temblaba entre sus dedos. El viento sopló con fuerza, levantando hojas y polvo entre ellos. Baltasar se arrodilló, los ojos fijos en los de ella. «Si eres mi hija, dime, ¿cómo se llama tu muñeca?». Ella respiró hondo, intentando contener el llanto. «Mimi». El corazón de Baltasar casi se detuvo. Mimi, la muñeca que Cynthia llevaba a todas partes. «La perdí aquel día», susurró. Un silencio denso se formó entre los dos y la plaza pareció desaparecer. Baltasar sabía que, real o no, aquella niña acababa de abrir la herida más profunda de su alma. Baltasar aún estaba de rodillas cuando la niña extendió la mano para ayudarlo a levantarse. Aquel gesto simple lo desarmó por completo. Las calles alrededor parecían lejanas, los sonidos apagados, como si el mundo se hubiera detenido para observar ese reencuentro improbable. «Ven conmigo», dijo él, casi en un susurro. La niña dudó,
mirando a su alrededor como quien teme ser seguida. «Está bien, Cynthia, yo te llevaré a casa». Ella asintió despacio y ambos caminaron en silencio hasta el auto negro estacionado en la esquina. Durante el trayecto, la mirada de la niña recorría todo con curiosidad, como si intentara reconocer el mundo por primera vez. Baltasar no sabía si reír, llorar o gritar. Dentro de la mansión, el aire parecía pesado, saturado de recuerdos. Las paredes guardaban retratos enmarcados de un pasado congelado, y el sonido de los pasos resonaba como si cada golpe del zapato despertara fantasmas. La niña miraba todo con asombro. «¿Aquí es donde vives?», preguntó con una inocencia que dolía. Baltasar solo respondió con un gesto. La llevó a la sala principal y pidió a la empleada que preparara algo de comer. Mientras ella se sentaba, él observaba cada movimiento de la niña, la manera en que balanceaba las piernas, cómo sostenía el vaso con ambas manos. Todo le recordaba a su hija, pero el miedo de estar siendo engañado también crecía dentro de él como una sombra. Más tarde, cuando ella se quedó dormida en el sofá, subió a su despacho y llamó al laboratorio. «Necesito una prueba de ADN. Urgente». La voz al otro lado sonó profesional. «Envíe las muestras y espere nuestro contacto». Baltasar colgó, pasándose las manos por el rostro. «Si es ella... Dios mío, si realmente es ella...» Pero la duda era cruel. ¿Y si no lo era? ¿Y si estaba abriendo su corazón a una mentira? Bajó las escaleras despacio, con la mirada fija en la niña dormida. Su rostro, aún sucio, irradiaba una ternura familiar. Se acercó, acomodó la cobija sobre sus hombros y susurró. «Si me equivoco, perdóname, Cynthia». En los días siguientes, Baltasar comenzó a observarla con atención. La niña mostraba rasgos de una pequeña inteligente, cuidadosa, pero con marcas invisibles en la mirada. Evitaba preguntas directas sobre el pasado y se encogía al escuchar voces masculinas desconocidas. Durante el desayuno, miraba los cuadros con curiosidad, señalando una foto antigua. «¿Esa era yo?», preguntó una vez intentando sonreír. «Tal vez», respondió Baltasar desviando la mirada. Había en ella un misterio inquietante, una mezcla de verdad y silencio que lo perturbaba profundamente. Con el tiempo, pequeñas coincidencias comenzaron a corroer la razón de Baltasar. La niña sabía detalles que nadie más podía saber. Dijo que a Cynthia le gustaba dormir con la ventana entreabierta para escuchar al viento hablar. Repitió una frase que él solía decirle a su hija cada noche. «Cierra los ojos y sueña con el mar». Cada recuerdo era como una puñalada y un consuelo al mismo tiempo. Pero algo también lo inquietaba. La niña dudaba frente al espejo del cuarto de Cynthia, como si la imagen reflejada fuera la de otra persona. «No me gusta mirarme ahí», murmuraba, evitando explicar por qué. Una tarde, Baltasar la encontró sentada en el jardín, dibujando con un pedazo de carbón en el suelo. Se acercó en silencio y vio lo que trazaba. Una casita simple, 2 personas tomadas de la mano y un sol sonriente sobre ellas. «¿Quiénes son?», preguntó. La niña levantó los ojos y respondió. «Tú y yo». El corazón de Baltasar se encogió. «¿Y dónde está tu mamá?». Ella guardó silencio por unos segundos antes de responder. «No recuerdo su rostro». Baltasar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se sentó a su lado y, sin darse cuenta, dejó escapar. A veces, recordar duele más que olvidar. La niña lo miró, y en ese instante algo silencioso los unió, algo profundo, imposible de explicar. Pero conforme pasaban los días, la duda también crecía. Algunas cosas no encajaban. Cynthia amaba el aroma de la colonia de lavanda que él aún guardaba en el baño. La niña, al olerla, retrocedió, diciendo que ese olor la mareaba. Cuando él intentaba recordar historias antiguas, ella sonreía sin convicción, como quien repite un papel aprendido. Baltasar empezó a perder el sueño. Por las noches,
La observaba dormir en el cuarto que antes pertenecía a su hija. La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba el rostro sereno de la niña, mientras él, de pie en la puerta, se preguntaba en silencio: ¿será que estoy amando una ilusión? El sobre con el resultado del examen llegaría pronto, y temía que con él llegara también su ruina o su redención. El amanecer llegó pesado. El sonido del timbre cortó el silencio de la mansión. Baltasar bajó las escaleras con el corazón acelerado. Un mensajero le entregó un sobre marrón con el sello del laboratorio. Lo supo de inmediato. El resultado de la prueba de ADN por fin había llegado. Por un instante, se quedó parado frente a la puerta, sin valor para abrirlo. El miedo y la esperanza se mezclaban como veneno y remedio en el mismo frasco. Subió al despacho, se encerró y miró el sobre la mesa. Ese pedazo de papel que podía destruir o salvarlo todo. Aquella mañana, Baltasar no podía pensar en nada más. Caminaba de un lado a otro del despacho. El sobre del laboratorio descansaba sobre la mesa, intacto, como una sentencia. El reloj marcaba las 9 cuando finalmente se sentó, con las manos temblorosas. Miró el papel sellado como quien enfrenta a un enemigo. Su corazón latía tan fuerte que el sonido parecía llenar la habitación. Si es negativo, todo termina aquí, pensó, respirando hondo. Con un movimiento lento, rompió el sello y desplegó la hoja. Sus ojos recorrieron las líneas hasta encontrar las palabras que lo destruyeron. Incompatible. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. La esperanza que lo sostenía se hizo trizas, como vidrio quebrado. La rabia llegó primero, cruda, impiedosa. Baltasar se levantó de un salto, tirando la silla al suelo. El papel arrugado cayó a sus pies. «¿Cómo pude ser tan idiota?», murmuró entre dientes. La sangre le palpitaba en las sienes y el cuerpo le temblaba. Caminó con pasos pesados hasta el cuarto donde dormía la niña. La luz de la mañana entraba por la ventana, bañando su rostro con dulzura. La escena, por un instante, lo desarmó, pero enseguida la furia tomó el control. «¡Despierta!», gritó la voz resonando por el cuarto. La niña se sobresaltó, sentándose en la cama, confundida. «¿Qué pasa, papá?», dijo con miedo. «No me llames así», rugió él, con la voz temblorosa y ronca. «¿Quién eres en realidad?». Ella abrió los ojos sin entender. Yo soy tu hija», intentó decir, pero la voz se le quebró. Baltasar arrojó el sobre la cama. «¿Mi hija? La prueba dice lo contrario». Las palabras retumbaron como un trueno. La niña miró el papel y comenzó a llorar. «¡No mentí!», gritó intentando defenderse. «Entonces habla», exigió él, acercándose, con la mirada llena de dolor. «¿Quién eres? ¿Por qué viniste a mí con esta mentira?». La niña se encogió, temblando. «Solo quería cumplir lo que prometí», dijo entre lágrimas. «¿Prometiste? ¿Qué cosa?», replicó él sin poder contener la furia. «Dime la verdad ahora, o te llevaré de regreso a la calle». La pequeña respiró hondo, tratando de recomponerse. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la suciedad de sus mejillas. «Conocí a Cintia», dijo en voz baja. Baltasar la interrumpió enseguida. «¿Qué dijiste?». Ella levantó la mirada, llena de miedo. «Conocí a tu hija». «Nos llevaron juntas aquel día en el parque». El mundo se detuvo. Baltasar quedó inmóvil sin poder responder. «¿Cómo que las llevaron juntas?», balbuceó. «Yo estaba ahí», continuó ella con voz trémula pero firme. «Vi cuando ese hombre se acercó a la niñera pidiéndole ayuda para buscar una cartera. Ella se dio la vuelta para mirar y fue entonces cuando aparecieron. 2 hombres. Nos agarraron y nos metieron en una camioneta. Yo gritaba, ella también, pero nadie escuchó». Un escalofrío helado recorrió el cuerpo de Baltasar. El aire se volvió pesado. «¿Estás diciendo que mi hija fue secuestrada junto contigo?», preguntó, casi sin voz. La niña asintió con los labios temblorosos. «Nos llevaron a un lugar horrible, un almacén.
Había muchos niños. Era pequeña, pero recuerdo el olor fuerte, las cadenas en las puertas, las voces gritando. Cintia lloraba todas las noches, llamándote. Me abrazaba y decía que un día tú vendrías. Éramos como hermanas. Baltasar llevó la mano a la boca, aturdido. Su mente se negaba a aceptar lo que oía. ¿Y la niñera?, preguntó jadeando. Ella no hizo nada, respondió la niña. Fue una trampa. Ella intentó ayudar, pero la policía llegó antes y la culparon. Baltasar tambaleó apoyándose en la pared. El peso de 8 años de culpa lo aplastaba. «Dios mío, ¿qué hice?», murmuró con los ojos llenos de lágrimas. «Destruí la vida de una mujer inocente». Miró a la niña, incrédulo. «¿Y por qué no me dijiste esto antes?». «¿Por qué esperaste tanto?». Su voz era una mezcla de desesperación y furia. La niña bajó la cabeza, el cuerpo temblando. «Porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?», gritó él. «De ellos», respondió con voz apenas audible. «Miedo de contarle a alguien y que me encontraran otra vez. Dijeron que si hablaba regresarían por mí. No podía». Las lágrimas caían sin control. Esperé el momento correcto para encontrarte y contarte todo. Baltasar permaneció en silencio por largos segundos, con la mirada perdida. Cada palabra de ella lo hería como una navaja. El odio que sentía ya no era por ella, sino por sí mismo, por haber creído en una verdad incompleta. «¿Y dónde está ahora?», preguntó con voz temblorosa. «Allá», respondió la niña llorando. «En el mismo lugar donde nos tuvieron encerradas. Yo logré escapar, pero ella se quedó. Me dio esta foto y me dijo, si algún día logras salir, encuentra a mi papá». Baltasar se cubrió el rostro con las manos, el cuerpo temblando. «Dios mío, está viva», murmuró sin creer lo que decía. Su mirada se posó en la niña frente a él, frágil, cansada, pero valiente. «¿Cómo te llamas?», preguntó, casi en un susurro. «Gabriela», respondió ella bajando la mirada. «Me llamo Gabriela». El silencio que siguió fue devastador. Baltasar se sentó al borde de la cama, el rostro oculto entre las manos. Las lágrimas le caían por la barbilla, mezclándose con las palabras que no podía pronunciar. La niña se acercó despacio y puso su mano sobre su hombro. «No quería hacerte daño», susurró. «Solo quería cumplir lo que prometí». Baltasar levantó la mirada, con el rostro devastado. «Tú eres la única que puede llevarme hasta ella», dijo con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Y te ayudaré», respondió Gabriela, con los ojos llenos de determinación. En ese instante, algo cambió dentro de él. El dolor dio paso a un nuevo tipo de esperanza, la de reparar el pasado, aunque tuviera que descender al infierno una segunda vez. Baltasar permaneció sentado por largos minutos después de la revelación. La cabeza le latía con fuerza. Las palabras de Gabriela resonaban como martillos en su mente. Ella se quedó allá. El despacho, antes un refugio de silencio, ahora se sentía sofocante. Se levantó de golpe, abrió la ventana y respiró hondo, intentando ordenar el caos que se formaba dentro de él. El aire frío de la mañana le cortaba el rostro, pero nada aliviaba el peso en su pecho. «Cintia está viva», repetía, como si necesitara convencerse a sí mismo. Tomó el teléfono y llamó a la policía. Intentó explicar, pero solo recibió incredulidad. «Señor Moré, el caso se cerró hace años. No hay pruebas, solo el testimonio de una niña». Él cerró los ojos y respiró hondo. «Ya se equivocaron una vez», pensó, y colgó. Se volvió hacia Gabriela decidido. «Entonces iremos solos». Ella abrió los ojos con asombro. «¿Solos? ¿Y si todavía están ahí?». «Si están», respondió con firmeza, «no dejaré que te toquen otra vez». Había en su voz una mezcla de miedo y coraje, el tipo de fuerza que solo nace del dolor. La niña lo miraba como quien por fin encuentra refugio después de haber estado perdida durante años.
En la planta baja, Baltasar abrió una caja fuerte oculta detrás de un cuadro antiguo. Sacó una pequeña pistola, olvidada por el tiempo. Sus manos temblaban mientras revisaba el cargador. ¿Alguna vez usaste eso?, preguntó Gabriela, asustada. Nunca, respondió él sin apartar la mirada. Pero hoy, si es necesario, la usaré. La niña se acercó lentamente, observando cómo guardaba el arma bajo el abrigo. El silencio era denso, roto solo por el tic-tac del reloj. Baltasar también colocó un pequeño dispositivo bajo el tablero del auto. Un rastreador, su último recurso. Si algo salía mal, quería asegurarse de que alguien los encontrara. Antes de salir, pasaron por la habitación de Cynthia. El lugar seguía igual. Muñecas en los estantes, cortinas blancas, una almohada bordada con su nombre. Gabriela miró a su alrededor con tristeza y respeto. Ella hablaba de este cuarto, murmuró. Decía que soñaba con volver. Baltasar se acercó a la ventana y miró el jardín. «Espérame, hija mía», pensó en silencio. Luego se volvió hacia Gabriela. «Necesito que me digas exactamente dónde queda ese lugar». «Está fuera de la ciudad, cerca de una carretera vieja. Hay un almacén con ventanas altas y una cerca de hierro oxidado». Describía cada detalle como quien revive una pesadilla. «¿Y qué había dentro?», preguntó él. «Niños, muchos niños». Su voz se quebró y el silencio llenó la habitación. El camino parecía interminable. El cielo estaba nublado y la llovizna hacía que el asfalto luciera oscuro y brillante. Gabriela miraba por la ventana con las manos apretadas en el regazo mientras Baltasar conducía en silencio. El sonido del limpiaparabrisas marcaba el ritmo de la tensión. «¿Tienes miedo?», preguntó él sin apartar la vista del camino. «Sí, pero tengo más miedo de no encontrarla que de volver allá», respondió. Él la miró de reojo, impresionado por su valentía. «Una niña», pensó, y aún así más fuerte que muchos adultos que he conocido. Un trueno lejano hizo vibrar el auto levemente. El trayecto era largo, y cada kilómetro se sentía como un paso más dentro de un abismo. El suelo estaba húmedo, cubierto de hojas y ramas quebradas. Con cada paso el corazón de Baltasar latía más rápido. La silueta del almacén apareció a lo lejos, grande, oscuro, con ventanas rotas y un letrero viejo colgando de lado. El chirrido del metal movido por el viento hacía que el lugar pareciera vivo, como si respirara. Gabriela apretó su mano con fuerza. Allá adentro hay un pasillo largo y una puerta de hierro al fondo, susurró. Baltasar miró alrededor, buscando cualquier señal de movimiento. El miedo intentaba dominarlo, pero algo más poderoso lo impulsaba hacia adelante, el amor por su hija y la promesa silenciosa de no fallar otra vez. Antes de acercarse, sacó el celular y envió un mensaje a un amigo policía. «Si no llamo en una hora, encuéntrame en este lugar». Después apagó las luces del coche y comenzó a caminar entre las sombras. Gabriela lo seguía, temblando, pero sin vacilar. El sonido de los pasos sobre la grava resonaba como un reloj, marcando la cuenta regresiva del destino. Baltasar se detuvo frente al portón oxidado y lo empujó lentamente. El chirrido metálico cortó el silencio de la noche. «Es aquí», dijo Gabriela casi en un susurro. «Ella está ahí adentro». Baltasar tragó saliva, con la mirada firme y el corazón en guerra, y con un último suspiro cruzó el portón, listo para enfrentar el infierno y traer de vuelta a su hija. El portón chirrió como un grito oxidado al ser empujado. Baltasar y Gabriela lo cruzaron despacio, con el corazón de ambos latiendo acelerado. La noche parecía más densa allí. El viento frío cortaba el aire, y el olor a moho y óxido se mezclaba con el de la tierra húmeda. El almacén se alzaba frente a ellos, imponente y sombrío, con ventanas rotas y paredes manchadas. Cada paso sobre la grava sonaba demasiado fuerte, y cada sombra proyectada por la luna parecía moverse. Baltasar sostenía la linterna en una mano y la pistola en la otra, con el dedo temblando sobre el gatillo.
Gabriela, detrás de él, lo seguía pegada, respirando rápido, temerosa de que el sonido de su propia respiración los delatara. «Quédate detrás de mí», susurró Baltasar, mirando a su alrededor. «Y no hagas ruido». La niña asintió, con los ojos muy abiertos. El portón interior estaba cerrado, pero con una patada él logró abrirlo. El ruido resonó por todo el almacén, rebotando en las estructuras metálicas como un trueno. Ese sonido fue respondido por otro, lejano, proveniente de algún lugar entre las sombras. «Nos escucharon», murmuró Gabriela, casi sin voz. Baltasar apagó la linterna y la tomó del brazo. «Corre, escóndete detrás de esas cajas, rápido». Ambos se ocultaron en una esquina mientras pasos pesados se acercaban. Una voz masculina rompió el silencio. «Oí algo», dijo un hombre, ronco y molesto. «Seguro fue un ratón, idiota», respondió otro, burlándose. Baltasar contuvo la respiración. Las botas de los hombres golpearon el suelo tan cerca que él pudo sentir la vibración en el piso. Gabriela temblaba. Él puso una mano sobre su hombro, intentando tranquilizarla, y esperó hasta que el sonido se desvaneció. Cuando volvió el silencio, se movió con cuidado. «Vamos», susurró. «El pasillo está por aquí». Gabriela señaló una abertura estrecha a la izquierda. Avanzaron casi agachados, respirando el aire frío y pesado. El goteo del agua resonaba contra el metal. El pasillo terminaba en una puerta de hierro, exactamente como ella lo había descrito. Baltasar pegó el oído y escuchó algo, un sollozo ahogado. «Hay alguien ahí», dijo con voz baja y tensa. «Ella está ahí adentro», afirmó Gabriela, con los ojos llenos de lágrimas. Él giró la manija, pero estaba cerrada. Intentó forzarla, en vano. Miró alrededor y encontró una barra de hierro oxidada. «Aléjate», le dijo. Un golpe, luego otro. El sonido retumbaba, desesperado. Al tercer golpe, el cerrojo cedió. Baltasar empujó la puerta con fuerza y entró. La penumbra reveló una habitación pequeña y húmeda, con colchones rotos y cadenas en las paredes, y al fondo una figura delgada, de rodillas, con las muñecas atadas. Baltasar se acercó lentamente, la linterna temblando en su mano. «Cintia», murmuró casi sin voz. La niña levantó el rostro despacio, asustada por la luz. Sus ojos se cruzaron. Por un instante, el tiempo se detuvo. Era frágil, con el cabello enredado y el rostro sucio, pero sus ojos eran los mismos de hace 8 años. La mirada del padre encontró la de ella, y algo indestructible renació ahí. «Papá», susurró, débil, vacilante. Baltasar dejó caer la linterna y el arma, corrió hacia ella y la envolvió entre sus brazos, llorando como un niño. «Soy yo, hija mía, soy yo». Ella sollozaba, tratando de creerlo. «Pensé que nunca vendrías». Él la abrazó con más fuerza, el cuerpo temblando. «Nunca dejé de buscarte, mi amor, nunca». Pero el momento fue interrumpido por un sonido seco detrás de ellos, el clic de un arma siendo cargada. Baltasar se volvió instintivamente, protegiendo a Cintia con el cuerpo. Uno de los secuestradores había regresado, apuntando con la pistola. «Nadie se mueve», gritó el hombre, con la voz llena de odio. Gabriela, que observaba desde la puerta, se quedó paralizada. Baltasar miró a su alrededor, desesperado, sin opciones. Pero antes de que pudiera reaccionar, un movimiento rápido lo sorprendió. Cintia, con una fuerza repentina, tomó una cadena caída y la lanzó contra el hombre. El golpe lo hizo perder el equilibrio, y Baltasar se abalanzó sobre él, desarmándolo. Los dos pelearon entre las sombras, el sonido de los golpes resonando por la habitación. El hombre lo empujó contra la pared, intentando alcanzar la pistola, pero Baltasar respondió con un puñetazo que lo derribó. Gabriela corrió hacia el padre y la hija, con el corazón desbocado. «Rápido, tenemos que salir de aquí», gritó. Baltasar ayudó a Cintia a levantarse. Ella cojeaba,
pero insistía en caminar. El ruido de otros hombres acercándose resonaba desde afuera. «Vienen», dijo Gabriela aterrada. Baltasar las tomó a ambas y corrió hacia la salida. «Por el portón lateral», gritó la niña. Los pasos y los gritos se multiplicaban detrás de ellos. Disparos rompieron el aire, rebotando en las paredes metálicas. Gabriela tropezó, pero Cynthia la sostuvo. «¡Corre!», gritó, tirando de ella con fuerza. Las dos corrían lado a lado, unidas como hermanas. Cuando por fin alcanzaron el portón, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. La policía. El rastreador había funcionado. Baltasar empujó a las niñas hacia afuera y se volvió, apuntando con el arma hacia el almacén. Dos de los hombres intentaron escapar, pero fueron rodeados por los agentes que llegaban. Las luces rojas y azules iluminaron el caos. Él respiró agitado, el cuerpo cubierto de sudor y sangre. Cynthia lo abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su pecho. Gabriela se unió a ellos, llorando sin control. Baltasar las rodeó con los brazos, exhausto, pero con los ojos llenos de alivio. Por primera vez en 8 años, sentía su corazón latir de nuevo, vivo, completo y finalmente en paz. La sirena se fue perdiendo en la distancia, mientras el sol comenzaba a salir. El cielo, antes oscuro, se teñía de tonos anaranjados y suaves. Baltasar, exhausto, observaba a las dos niñas sentadas en el asiento trasero de la patrulla, cubiertas con mantas. Cynthia dormía con la cabeza recostada en el hombro de Gabriela, y ésta, aún despierta, miraba por la ventana en silencio. El hombre las observó durante largos minutos, con el pecho lleno de algo que no sentía desde hacía años: paz. Pero detrás de esa paz había también un vacío que solo la gratitud podía llenar. Lo sabía. Aquella niña había hecho lo que él no pudo. Le devolvió a su hija. Horas después, ya en la mansión, Baltasar abrió la puerta con las manos temblorosas. El mismo aire inmóvil de antes ahora parecía distinto, más ligero, más vivo. Cynthia entró despacio, con los ojos llenos de lágrimas. Tocaba las paredes, los muebles, la alfombra. Cada toque era un reencuentro silencioso con el hogar que el tiempo le había arrebatado. Gabriela la acompañaba de cerca, mirando todo con una mezcla de asombro y humildad. «Es hermosa», murmuró, mirando a su alrededor. Baltasar sonrió levemente, conmovido. «Ahora también es tu hogar». Ella lo miró sorprendida. «¿Yo?», preguntó sin creerlo. «Sí», respondió él con la voz entrecortada. «Formas parte de esto tanto como nosotras». Los tres fueron hasta la habitación de Cynthia. Las cortinas seguían siendo las mismas, la almohada bordada con su nombre estaba en el mismo lugar. La niña se detuvo en la puerta, dudando, como si tuviera miedo de romper el hechizo del pasado. Gabriela tomó su mano y la llevó adentro. «Vamos, es tu cuarto». «Mi cuarto», repitió Cynthia mirando alrededor, y las lágrimas comenzaron a caer. Baltasar se apoyó en la pared, observando a las dos. La escena lo atravesó como un rayo. 8 años de silencio deshechos en segundos. Se acercó, se arrodilló frente a ellas y abrió los brazos. Las dos corrieron hacia él, y el abrazo que se formó ahí contenía todas las palabras que no cabían en el mundo. «Trajiste a mi hija de vuelta», murmuró Baltasar con la voz ronca, quebrada por la emoción. «Salvaste mi vida, Gabriela». La niña lo miró con los ojos llenos de lágrimas, sin saber qué decir. Él tocó su rostro con ternura. «Si quieres, puedes quedarte con nosotros hasta que encontremos a tu familia». Gabriela bajó la mirada, y por un instante el silencio lo llenó todo. Cynthia, aún abrazada a su padre, la miró con dulzura. «Quédate, por favor». Gabriela respiró hondo, y las lágrimas comenzaron a caer. «Mis padres murieron. Nunca vinieron por mí». Su voz era baja, temblorosa, como si revelara un secreto que había guardado mucho tiempo. Baltasar cerró los ojos por un momento, sintiendo el corazón apretarse.
Tomó las manos de la niña y dijo con voz firme y suave: «Entonces, ¿puedo ser tu padre también?». Gabriela levantó la mirada lentamente, sorprendida. Una pequeña sonrisa, tímida, comenzó a dibujarse en sus labios. «Sí», respondió con los ojos llenos de lágrimas. «Siempre quise tener a alguien a quien llamar papá». Él la abrazó, esta vez con más fuerza, más completo, como si quisiera protegerla de todos los monstruos que ya había enfrentado sola. Cynthia los rodeó con los brazos y murmuró entre lágrimas: «Pero tú siempre fuiste mi hermana». Las tres voces se mezclaron en un llanto que no dolía, sino que curaba. Durante largos minutos permanecieron ahí, sintiendo el calor del reencuentro. El cuarto, antes congelado en el tiempo, ahora respiraba. El sol atravesaba las cortinas, iluminando los rostros de las niñas y proyectando en el suelo las sombras suaves de los tres abrazados. Era como si la casa entera suspirara de alivio, acogiendo de nuevo la vida que había perdido. Baltasar, aún con los ojos húmedos, las miró y dijo en voz baja: «Ustedes son lo que queda de mí, y lo que me hace seguir adelante». Cynthia sonrió. Gabriela asintió, apoyando la cabeza en su hombro. Por primera vez, no había culpa, ni miedo, ni ausencia. Solo un amor que, aunque tardío, había llegado a tiempo. Cuando finalmente se separaron, Gabriela miró a su alrededor y preguntó: «¿Y ahora, qué pasará con esa mujer?». Baltasar la miró sorprendido. «¿Qué mujer?», preguntó. «La niñera», respondió ella con delicadeza. «Dijiste que fue encarcelada por algo que no hizo». El hombre bajó la mirada. El nombre, enterrado durante tanto tiempo bajo la culpa, volvió como una herida antigua. Suspiró profundamente. Ella también debe ser salvada. Las niñas se miraron en silencio. Había algo sagrado en ese momento. Una historia que comenzaba a cerrarse para dar paso a otra. Una página de perdón que aún debía escribirse. Y Baltasar sabía que estaba listo para hacerlo. El sol de la tarde se derramaba por las ventanas de la mansión cuando Baltasar reunió el valor para salir. Sus manos sudaban sobre el volante mientras el coche avanzaba por las calles estrechas, cada esquina trayendo recuerdos de un pasado que quería reparar. Llevaba un pequeño sobre con documentos que probaban la inocencia de la mujer a quien un día había condenado injustamente. El corazón le pesaba. Era la última deuda que aún tenía que pagar, el perdón que le debía a quien lo perdió todo por su culpa. La prisión de mujeres estaba lejos de la ciudad, rodeada de altos muros y alambre de púas. Baltasar estacionó frente al portón y permaneció unos segundos mirando el edificio gris. Respiró hondo, presentó los documentos al guardia y obtuvo permiso para entrar. El sonido de las puertas de hierro cerrándose detrás de él resonaba como martillazos en su conciencia. Caminó por un pasillo estrecho, iluminado por luces frías, hasta llegar a la sala de visitas. Se sentó nervioso, esperando. Cuando ella apareció, vestida con el uniforme beige, el tiempo pareció detenerse. La mujer estaba más delgada, con el cabello gris y la mirada cansada, pero serena. Por un momento él no pudo hablar. Las lágrimas llegaron primero. «Perdóname», murmuró levantándose. «Destruí tu vida. Te hice pagar por algo que no hiciste». La niñera, sorprendida, se detuvo al otro lado de la mesa, pero pronto extendió la mano. «Siéntate, por favor», dijo con suavidad. «No guardo rencor. El dolor me enseñó a rezar por ti». Baltasar levantó la mirada, con los ojos nublados. «No merezco tu perdón», dijo con la voz quebrada. «No después de lo que te hice». Ella sonrió levemente, con esa sonrisa cansada de quien ya lloró todo lo que podía. «Todos cometemos errores cuando tenemos el corazón herido», respondió. «Tú perdiste a una hija, yo perdí la libertad, pero Dios nunca dejó de ver la verdad». El hombre bajó la cabeza, conmovido, sus manos temblorosas sosteniendo las de ella a través del cristal. «Cynthia está viva», reveló con lágrimas corriendo por su rostro. La mujer se quedó inmóvil, con los labios entreabiertos. «¿Viva?»,
repitió con voz temblorosa. Sí, la encontré y está conmigo. Un llanto contenido escapó de su garganta. Se cubrió el rostro con las manos, incapaz de contener la emoción. Lo sabía, dijo entre sollozos. Siempre supe que estaba viva, y su mirada, que durante años cargó culpa e injusticia, ahora brillaba con gratitud. Baltasar abrió el sobre y mostró los documentos. Estas son las pruebas de tu inocencia. En pocos días serás libre. Solo es cuestión de tiempo. La mujer lo miró, incrédula. Las lágrimas volvieron con fuerza. ¿Tú hiciste esto por mí?, preguntó temblando. Lo hice por nosotros, respondió él con voz firme. Porque solo la verdad puede sanar lo que el tiempo lastimó. Ella apoyó las manos contra el vidrio y susurró, con el rostro empapado. Lo importante es que ella está bien. Lo demás es solo pasado. El silencio que siguió fue dulce y pesado, como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar aquel perdón. Cuando él se levantó para irse, ella sonrió secándose el rostro. Cuida bien de las niñas, Baltasar, y cuida tu corazón. Ya has sufrido demasiado. Él asintió, conmovido, antes de salir por el pasillo. Las puertas se cerraron detrás de él, pero por primera vez el sonido no le causó culpa. Sonaba como liberación. Afuera, el viento soplaba suave. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el dolor había cumplido su propósito. Enseñarle que el amor y el perdón siempre vencen lo que el tiempo intentó destruir. La noche caía cuando Baltasar estacionó el coche frente a la mansión. Las luces del jardín estaban encendidas, y a través de la ventana vio a las dos niñas riendo juntas en la sala. Por un momento se quedó allí parado, solo observando, como quien teme despertar de un sueño hermoso. Al entrar, Cintia corrió a abrazarlo, seguida por Gabriela. El hombre las envolvió en sus brazos, sonriendo con una mirada cansada, pero serena. ¿A dónde fuiste, papá?, preguntó Cintia, curiosa. Baltasar respiró hondo, acariciando su cabello. Fui a corregir un error que cometí hace mucho tiempo. Gabriela lo observaba en silencio, atenta a la expresión tranquila del hombre. Le conté toda la verdad a la niñera. Ella será liberada. Y me perdonó. Su voz se quebró levemente. A veces el perdón es el único camino para encontrar la paz. Las niñas se miraron, y Cintia, con una sonrisa tierna, dijo: «Entonces ahora usted también es libre, ¿verdad?». Baltasar sonrió, conmovido. «Sí, hija, libre de todo lo que me ató durante tantos años». Gabriela se acercó y tomó su mano. «Y nosotras también, porque ahora tenemos un hogar». El hombre las miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Ustedes son lo que quedó de mi dolor, y el comienzo de todo lo que aún puedo ser». El viento sopló entre las cortinas abiertas, trayendo el perfume del jardín. Baltasar se sentó entre las niñas, y los tres se quedaron allí, en silencio, mirando el atardecer desde la terraza. Ya no existía el pasado, solo un presente lleno de vida. Él sonrió y dijo en voz baja: «Ahora nada volverá a separar a nuestra familia». Las dos lo abrazaron con fuerza, y en ese instante, el mundo pareció finalmente estar en paz. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.